Le damos un fuerte aplauso al Señor nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Queridos académicos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Hoy veremos el punto número 6. Jehová, tomando forma de nube por medio de señales, manda al pueblo. Por ejemplo, una de las formas que vemos en las Sagradas Escrituras es que si la nube que está encima del templo se levantaba y partía, estaba diciendo al pueblo: es hora de partir. Y si la nube luego se detenía, era que donde se detenía la nube había que acampar. Ahí, deténganse. Entonces la nube transmitía a través de señales, porque era Jehová, en esa nube estaba Jehová. Entonces Dios toma formas para poder acercarse al ser humano. Vamos a ver. En el libro de Números, capítulo 9, versos 17 al 23, vamos a leerlo. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. La nube estaba encima del tabernáculo, pero cuando se levantaba, ya decía: mira, se ha levantado la nube. Ya, Dios nos está diciendo que tenemos que partir. Así que arreglen, y levantaban sus campamentos, ¿no? Estamos hablando de Israel cuando estaba en camino hacia la tierra prometida y ellos estaban yendo, ¿no?, en el desierto. Entonces Dios estaba con ellos por medio de una nube, y a través de la nube le estaba diciendo que cuando la nube se levantaba para arriba, era que tenían todos que partir. Y ellos seguían a la nube. Y cuando la nube donde estaba Jehová se detenía, todos tenían que detenerse. Vamos a detenernos. Amén. Más adelante veremos cómo es que Dios habitaba también en los montes. Entonces, en la gran mayoría de lugares donde acampaban eran en el monte. El pueblo de Israel acampaba en el monte porque subían luego a orar a Dios en el monte. Subían en los montes. Entonces vamos a ver, cuando lleguemos a esa parte, cómo en distintos montes se acamparon, ¿no? Avanzaban y se detenían en los montes, en los montes, en los montes, ¿no? Bien, sigamos leyendo. Miren lo que dice. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. En el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Amén. Entonces estaba claro lo que la nube estaba explicando, ¿no es cierto? Al mandato de Jehová, dice, los hijos de Israel partían. Entonces, los hijos de Israel se movilizaban cuando Jehová estaba en la nube, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Si la nube estaba allí, ¿no?, todos los días seguían acampados. Pero cuando la nube avanzaba, ya Dios estaba diciendo: partamos. Amén. Eran formas de señales que Dios hablaba a su pueblo. Le damos un aplauso al Señor. Queremos dejar muy claro en esto: Dios tiene distintas formas y lenguajes con el cual se comunica con el hombre y con el ser humano. Entonces, Dios tiene distintas maneras de comunicarse. Una de las maneras, por ejemplo, es que Dios todo lo hace a veces en silencio. Estamos viendo acá en silencio. El silencio ya usted tenía que entender, y todo el pueblo de Israel ya entendía, ¿no?, cuando partían y cuando acampar y cuando quedarse en un lugar. En el caso, por ejemplo, hoy en día también, ¿no?, a veces uno quiere escuchar, pero dime, Señor, háblame, Señor, dime, Señor, hago o no hago, Señor. Es que Dios tiene distintas maneras de contestarte. Amén. Siervas del Señor, Dios tiene una variedad de maneras de contestarte. Por ejemplo, quizás te revelen sueños, muy bien, ¿no?, y Dios te está diciendo: haz esto. Pero hay momentos que no te va a revelar en sueños, ¿me entiende? Hay momentos que Dios te va a hablar por medio de la palabra. Por medio de la palabra te va a decir: haz esto o no lo hagas.
Hay momentos que no te va a hablar por medio de la palabra, hay momentos que te va a hablar por medio de un profeta, ¿no? Así dice el Señor. ¿Por qué? Porque el profeta ha soñado. Entonces Dios te puede hablar por sueños, Dios te puede hablar por visiones, Dios te puede hablar por éxtasis, o Dios te puede hablar por una voz audible que te hable el Señor. Amén. O Dios también te puede hablar en silencio. ¿Cómo así? Por ejemplo, si usted tiene deseo de comprar una casa, ¿no? Entonces, y dice, se vende esta casa y está muy animado de comprarse, voy a comprarme esta casa en el nombre de Jesús, y usted va, pregunta y dice, sí, es tanto, y usted quiere reunir esa cantidad, se va de repente una semana para reunir la cantidad, viene y dice, ya no hay letrero, y dice, se vendió la casa. Y luego después usted pregunta, Señor, ¿y la casa? Ya lo vendía. Entonces usted comienza a llorar y se aflige, y entonces usted no le entiende a Dios. Pero no. Escúchame bien claro, cuando una casa es para ti, esa casa no lo compra nadie. Amén. Entiendan así, les digo como anciano, cuando una casa es para ti, esa casa no lo compra nadie. Pero cuando una casa no es para ti, esa casa se lo compra otra persona. Porque Dios quiere darte una casa mejor. O Dios quiere librarte de problemas. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, tenemos que entender, ustedes que están en los misterios de Dios, ustedes que van conociendo las revelaciones del Señor, ustedes tienen que entenderle a su Dios. Por ejemplo, hay casos en los cuales hermanos, ¿no?, se fueron al aeropuerto y querían ingresar, pero llegaron tarde porque se demoró el tráfico y entonces luego después llegan al aeropuerto y dicen, no, ya no se puede, Señor, pues ya se cerró la puerta, así que va a partir. Y comienzan a discutir, marido y mujer, pero te estoy diciendo, pero ¿por qué? Pero esto, el otro, y hacen problemas, ¿no? Pero si tan solo te hubieras levantado más temprano. Pero ¿qué pasó? Que ese avión partió y por ahí un accidente aéreo, ¡plum!, murieron. Entonces usted dice, gloria a Dios. Oh, Señor, esto era. Así es, Dios te habla siempre en silencio. Amén. Hay cosas, hermano, que tú tienes que entender que Jehová te habla en silencio. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué no pudiste comprar? ¿Por qué pasó esta situación? ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué te enfermaste? ¿Por qué te caíste? ¿Te caíste y ya no pudiste ir a aquella reunión? Dios te habla siempre en silencio. Existen miles de formas de que Dios te habla. Amén. Una de las formas, estás viendo acá cómo Dios le habla en silencio. Dios, escuche bien, Dios habla en silencio. Amén. El silencio para Dios es grande. Es un lenguaje en el cual quiere transmitirte muchas cosas a ti. Hay cosas que Él no puede decirte, pero te lo dice a través de los hechos, de los sucesos. Amén. De los sucesos, de los hechos. Amén. Yo le compartiría miles de casos donde las cosas ocurrieron y a veces uno dice, pero ¿por qué ocurrió? Es que Dios habla en silencio, como aquí, mire, vemos un silencio, pero ese silencio, esa forma de levantarse la nube y de partir, ¿no?, ya te estaba diciendo, pueblo, levántense, pueblo, vamos. El tan solo hecho de avanzar era ya un mandamiento, era un mandato de Dios. Dios estaba diciendo, levántense, pues nos vamos. Mire cómo lo interpreta el texto sagrado. Mire, dice, lea, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Amén. En el lugar donde la nube paraba, todos juntos, allí acampaban los hijos de Israel. Mire, ¿y cómo se llamó eso? Al mandato de Jehová. Mire, ¿cómo se llamaba eso? El levantarse, el ir, era un mandato de Dios. Dios está hablando. Dios está diciendo, pero yo te estoy mandando. Pero Señor, no he escuchado nada. Como no he escuchado nada, ya te estoy diciendo que al menos cuando tú veas que yo he subido y ya estoy avanzando, pues debes avanzar. Amén. Son formas de lenguaje. Amén, hermano. Cuando analizamos la voz de Dios, cuando analizamos la voz, Dios usa distintos tipos de voz, distintas formas de hablar.
Amén. Por ejemplo, ¿no? Incluso cuando nosotros leíamos, estudiábamos las lenguas, ¿no es cierto? Existen lenguas humanas, lenguas angelicales y lengua de tartamudo, ¿no es cierto? Lengua de tartamudo también. Asimismo, también, ¿no? La voz de Dios, hay voces de animales, hay un tipo de voces de animales, amén, que cada animal tiene su voz, voces de pájaros, voces de bueyes, existe distinto tipo de voces. Así también la voz del cielo, dice en el libro de Salmos que el cielo habla, el cielo transmite un lenguaje. Jehová me ha creado, Jehová es mi creador. Dice, un día emite sonido a otro día. Nadie se escucha la voz, nadie oye, pero transmite su voz. La voz del cielo dice, Dios me ha creado, pero es una voz silenciosa. Entonces hay voces del abismo también, que eso vamos a estudiar más adelante. Son distintos tipos de voces, amén, que hay. Igualmente, usted, por ejemplo, puede decirle así, puede decir, Señor Jehová, ayúdame, Dios mío. Padre, mira, no tengo hijos, yo quiero tener un hijo, Padre. Señor Dios mío, son tipos de voces que usted lanza a Dios, amén. Pero hay otro tipo de voz, que es la voz en silencio. ¿Se acuerdan? Y ustedes me van a decir, ¿quién fue esta mujer que oró así? Que no tenía un hijo y decía, su voz no se oía, pero era una voz del corazón. Entonces es un tipo de voz, es un tipo de lenguaje, ¿me entiende? ¿Que Dios lo escuchó o no lo escuchó? Lo escuchó, pero si no hablaba, pero si no había sonido, es que es un tipo de voz. Entonces son distintos tipos de voz que Dios entiende, que Dios comprende. Aquí no había voz, ¿no es cierto? Aquí no había voz, pero sin embargo Dios lo está llamando al mandato de Jehová. Los hijos de Israel partían al mandato, era un mandamiento, era una ley, era un mandamiento que ellos tenían que partir. ¿Y por qué no partían? Si Dios podía enojarse si es que la gente no partía, pero ellos partían. Dice, al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban, ¿no? Pero ese mandato era silencioso, amén. Enseña todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Siga. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo, mire, cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Mire cómo lo llama, es asombroso, ¿no? Lo llama ordenanza de Jehová, ¿no? Usted sabe que la ley tiene distintos sinónimos. Ley es ley, ordenanza, estatuto, mandamiento, decreto, y Dios lo está llamando ahí mandamiento, al mandato de Jehová. Y ahora le dice ordenanza, mira. Entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová. ¿Qué ordenanza si no escuchaban nada? Era un lenguaje silencioso que Dios estaba dándole. Amén. Amén, hermano. Entonces, hay lenguajes por medio del cual Dios te va a hablar, pero no todo lenguaje es audible. No todo lenguaje es audible. Hay lenguajes que son silenciosos, como decíamos. Amén, hermano. Hay lenguajes que son silenciosos. Amén. Entonces, siempre trata de entender ese lenguaje silencioso que Dios quiere darte. Amén. Entonces tienes que saber captar. Por eso decía, ustedes necesitan conocerlo a Jehová. Y para conocerlo a Jehová tienen que entender que no todo lo tengo que escuchar yo audiblemente. Hay lenguajes que lo va a recibir mi espíritu, como si fuera un pensamiento, pero Dios me está hablando a mí. Amén. Este lenguaje era un lenguaje de señas. Cuando él se levantaba, estaba diciendo, Israel, es hora de partir, levanten su campamento, vamos. Le miraban a la nube, el Señor está mandando de que levantemos nuestro campamento. Comenzaban ellos a arreglar sus cosas y se levantaban todas sus tiendas, ¿verdad? Sus campamentos, es hora de partir, ya todos se preparaban, ya listo, ya estaban preparando. Cuando avanzaba la nube, ¿qué estaba diciendo Jehová? Avancen. Entonces ya, vamos, comienza. Desde ese momento comenzaban todos a avanzar. Cuando la nube se detenía,
Dios le estaba diciendo en silencio, aquí, párense, aquí vamos a acampar. Este es el mandamiento de Jehová. Qué tremendo, ¿verdad? Hermoso. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso dice, y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban. Mire, esas señas eran un mandato y acampaban. Y al mandato de Jehová partía. Siga diciendo. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. Cuando se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba. Amén. Entonces partían. O si 2 días, o un mes, ¿no? O un año. Mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre el tabernáculo, los hijos de Israel seguían acampados. Amén. Miraban a la nube. No se levantaban. Quedémonos. Otro día, sigue la nube ahí, quedémonos. Pasaba un día, 2 días, 3 días. Oye, pero no partimos. Es que el Señor dice que no. ¿Y cómo sabes que no? Es que el Señor nos está hablando por señas. El Señor, si se levanta la nube, Dios está diciendo vamos. Es su forma de transmitirnos un lenguaje. Amén. Amén. Amén, hermano. Son lenguajes por señas. También existe hoy en día, ¿no? El lenguaje de los mudos. ¿Cómo es el lenguaje de los mudos? Por señas, ¿no es cierto? Por movimiento de manos, ¿no es cierto? Pero es un lenguaje, una forma de comunicarte. Dios nos está hablando aquí por medio de lenguajes también, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice, si se quedaba 2 días, o de repente se quedaba la nube un mes, o se quedaba la nube un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. ¿Y cómo se llamaba esa seña? Al mandato de Jehová acampaba. Cuando se detenía, acampaba. Y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Amén. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, profetas, autoridades, Dios nos habla por señas. Es una forma de comunicarnos a nosotros. Amén. No espere todo escucharlo. No espere todo soñarlo. No espere todo escuchar una voz audible o soñarlo para que Dios te hable. No, Dios te habla de muchas maneras. Dios te habla por medio de tu pastor. Dios te habla por medio de un profeta. Dios te habla por medio de las Sagradas Escrituras. Amén. Estás leyendo y Dios te habló por medio de las Sagradas Escrituras. Amén. Dios te habla también por señas. Por ejemplo, por suerte, ¿no? La suerte, por ejemplo. La suerte son 2 tablillas. Señor, ¿debe este hermano hacer el negocio que está pidiendo? Dime, Señor, Dios mío. Usted comienza a preguntarle, echa suerte, y si sale tumín, hermano, el Señor dice que hagas el negocio. Ve y vas a triunfar. Él va y triunfa. Pero si salen las tablillas, urín, tumín, hermano, el Señor, si sale la tablilla, urín, ¿no es cierto? El Señor dice que no hagas el negocio porque vas a perder. Si las tablillas salían combinadas, tumín, urín, hermano, Dios no responde. No hay respuesta por aquí. Vamos a orar, vamos a seguir ayunando, ¿no? ¿Me entiende? Entonces Dios te habla de distintas maneras. Amén. Pero hay otra manera que Dios te habla, por señas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo recibir la respuesta de Jehová? Por ejemplo, lo que hizo Gedeón. Gedeón un día
dijo: Señor, ¿yo he de partir en una batalla? Silencio. No había forma de saber cómo. ¿Hago o no hago? ¿Voy o no voy? Entonces él usa las señas. Dios mío. Tomó un vellón de lana y le dijo: Señor, yo este vellón de lana lo voy a dejar aquí afuera de mi casa. Yo te pido, Señor, que si es tu voluntad de que yo vaya a la batalla, en la mañana cuando despierte, quisiera que haya un rocío, y cuando yo agarre el vellón de lana no tenga agua, pero debajo donde he puesto, debajo en la tierra donde está el vellón, debe estar húmedo. Y eso pues es un poco difícil, ¿no? ¿Cómo va a estar húmedo en la parte baja sin pasar por el vellón? Pero bueno, las señales son señales, ¿no? Entonces, él se fue a dormir. Dios mío, Padre, Dios mío, si es tu voluntad. Así que se levantó en la mañana, se acercó al vellón de lana, agarra el vellón, exprime, no hay nada, está seco. Y mira, debajo, en esa partecita donde estaba el vellón, estaba húmedo. Gloria a Dios, Señor, tengo que partir. En eso, como que le entró una duda. Le dijo: papá, perdóname. Te voy a pedir una vez más, confírmame. Ahora, porque él en su duda dijo: ¿qué tal si de repente es normal eso? Señor, ahora te voy a pedir al revés. Voy a poner el vellón de lana, pero esta vez yo te pido que el vellón esté húmedo y abajo esté seco. Al revés. Entonces se levantó en la mañana, oró al Señor: Dios mío, Padre, Dios mío, háblame. Dios no le hablaba por voces, Dios no le hablaba por profetas, pero él quería saber, él quería recibir la dirección de Dios, él quería que Dios le dé un mensaje. Entonces, profeta del Señor, sierva del Señor, Dios te va a dar mensaje de distintas maneras. No solamente hay una manera, hay una variedad de maneras que Dios te va a hablar. Amén. Entonces, él se levantó, dice Gedeón, y se acercó, agarró el vellón, aplastó y salió agua. Y miró abajo, estaba seco. Dijo: gracias, Padre, voy a la guerra, ¿no? Entonces, vemos aquí que hay muchas maneras como Dios te va a hablar. Amén. Dios te va a hablar ya sea de una manera o de otra manera, pero el Señor te va a hablar. Las señas es un medio que Dios se comunica a las personas. Amén. Había una voz, Dios le dijo: oye, Gedeón, vaya, le dijo en sueño, no le habló. Le mandó un profeta: Gedeón, vaya a la guerra, no. O sea, Dios usó un medio para hablarle, para transmitirle un mensaje. Entonces, Dios, cuando alguien le pregunte a usted: hermana, ¿debo ir o no debo ir? Hermana, hermano, dime, profeta, ¿debo ir o no debo ir? ¿Debo invertir en el negocio o no? ¿Voy de viaje o no? ¿Lo llevo a mi hijo o no? ¿Postulo o no postulo? ¿Invierto en ese negocio o no? ¿Compro tal casa o no? ¿Compro tal carro o no? Su decisión de usted, déjeme orarlo. Amén. Usted va orando: Señor, en ese momento usted puede orar: Dios mío, háblame, Señor. Dios del cielo, debe, Señor Dios mío, mi hermano debe invertir en ese negocio, Padre. Dios mío, revélame, Señor. Padre Santo, mientras vas orando, usted está esperando una visión de repente. Puede presentarse en visión y usted se está concentrando, esperando ver la visión, pero de repente no hay visión. De repente no te habla por visiones. Entonces, tú no puedes esforzarte en ver una visión, en querer ver algo que no ves, porque hay momentos que Dios no te habla por visión. Amén. Dios te puede hablar por sueño, o te puede hablar por suerte, o te puede hablar por profecía, o te puede hablar por palabras audibles, o te puede hablar por éxtasis, o te puede hablar por palabra de un profeta o de un ministro. Hay una variedad de formas como Dios te va a hablar. Amén. Entonces, lo importante es entenderlo. Aquí estamos viendo, a través de la palabra de Dios, estamos viendo una forma como Dios nos habla. Es a través de aquella nube que se movía, ¿no es cierto?
esta nube, ¿verdad? Que está el pueblo de Israel, la nube, ¿no? La nube que si se levantaba, ¿qué significaba? A ver, díganlo. Si la nube se levantaba, ¿qué significaba? Partir, ¿no? Y cuando partía, ellos tenían que partir también. Y si la nube se detenía, ¿qué le estaba diciendo Jehová? Tienen que acampar. Aquí iba a ser el acampar. Amén. ¿Y hasta cuándo debían acampar? Hasta que la nube, donde estaba Dios, dijera, ¿no es cierto? Entonces, eso tenemos que aprender nosotros, a entender cómo Dios se mueve, cómo Dios es, para conocer a nuestro Dios. Y si conocemos a nuestro Dios nos habla por señales. Correcto. Entonces yo desde ahora voy a entenderlo a Dios. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Por eso dice, Jehová tomando forma de nube, por medio de señales manda al pueblo. ¿Ya? No se olvide, por medio de señales manda al pueblo. Amén. Hay casos que usted puede pedir señales, como el caso de Gedeón, ¿no? El Gedeón dijo, Señor, si esto pasa, es porque tú me estás diciendo que sí, ¿no? Entonces son formas de señales silenciosos que Dios te está hablando a ti para poder hacer algo o no hacer algo. Amén. Como decíamos, queridos siervos del Señor, académicos, como le decía, cuando estudiemos, porque vamos a llegar a ese tiempo donde estudiemos la voz de Jehová, ahí usted va a aprender una variedad de formas de voces que Dios usa. Dios no te habla solamente en voz audible, ¿no? Dios también habla así como trueno, porque Dios truena, y con relámpagos. Son formas de transmitir un mensaje a las personas, como vamos a verlo luego nosotros, ¿no? Hay momentos que su voz suena como de un león, como de estar rugiendo, ¿no? Como si fuera un rugido de león, ¿verdad? Hay momentos que suena su voz, dice, conforme la palabra, como un montón de aguas sonara, ¿no? Entonces hay formas como Dios usa, ¿no? Hay otras veces que su voz de Él es como muchedumbre de aguas. En fin, hay una variedad de formas como Dios habla a las personas, ¿no? Porque las voces son distintas. Recuerde bien, existen voces de varón, la voz del varón es diferente que la voz de la mujer. Son distintos tipos de voces. La voz de la mujer, la voz del varón, con la voz, por ejemplo, de un niño, es otro tipo de voz. También, igualmente, la voz que hay de un ángel no es igual, ¿verdad? La voz de un ángel santo no es igual que la voz de un ángel inmundo, ¿no es cierto? La voz de un ángel inmundo es diferente, ¿no? Como vamos a verlo cuando ya entremos en esos estudios, ¿no? Porque el objetivo de este estudio es que usted lo conozca a Dios. El objetivo de este estudio es que usted lo entienda a Dios. Cuándo verlo a Dios, cómo escucharlo a Dios, cómo entenderlo a Dios. Entonces, por esa razón, existen voces humanas, voces de hombre, voz de mujer, voz de niño, voz de serpiente. La voz de la serpiente es distinta a la voz de un águila. La voz de un águila es diferente a la voz de los bueyes, ¿no? Entonces, los bueyes su voz es distinta, amén. Entonces, los ángeles tienen un tipo de voz, los espíritus inmundos tienen otro tipo de voz, amén. Dios tiene otro tipo de voz, amén. Entonces, existen voces distintas. Hay voces como dije, como nosotros, como un ser humano, ¿no? Como una persona que habla y es audible, pero hay voces del corazón, ¿no? Como decíamos hace un momento, ¿verdad? De una mujer que oró, ¿no es cierto? Que oró y le dijo, Señor, yo quiero tener un hijo y hasta ahora no tengo. Pero ella dice que cuando ella oraba, dice, entonces solamente movía su boca. Y entonces vino ahí el sacerdote Elí y le dijo, esta mujer está ebria, ¿no es cierto? Y la escritura dice que no estaba ebria. Ella, ¿qué le dijo? Estoy derramando mi corazón a Dios. Ella estaba hablando a Dios.
pero era un lenguaje que no se escuchaba. Era una voz que no se escuchaba. Era la voz del corazón. Entonces, si vemos la voz del corazón con la voz de una persona audible, son distintos tipos de voz, pero Dios los escucha. Así también Dios tiene distintos tipos de voz y hay voces silenciosas. Amén. Número capítulo 10, verso 11 y 12, también nos dice, mire lo que dice las Sagradas Escrituras: en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, dice. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según la orden de marcha. La orden de marcha, lo llama una orden de marcha el marchar, ¿no? El avanzar la nube. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Sigue diciendo Deuteronomio capítulo 1, verso 33. Dice: quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar. Mire lo que está aquí ya explicando Moisés, dice. Quien iba delante de vosotros, lógicamente Jehová estaba yendo delante de ellos, ¿no? Quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar. Entonces, ¿por qué la nube iba por allá? Es que la nube sabía el camino a la tierra prometida. Y también le estaba llevando, ¿por qué? Por lugares para que los enemigos no lo vayan a matar al pueblo de Israel. ¿No ve que el pueblo de Israel constaba de hombres de trabajo, albañiles en la gran mayoría, porque todos esos 600,000 personas que salieron de Israel eran, la gran mayoría, ¿no es cierto? ¿Eran qué? Eran constructores, albañiles, porque toda su vida se lo habían pasado 400 años trabajando en ladrillo. Entonces, esto quiere decir que su abuelo había sido albañil, su bisabuelo había sido albañil. Su papá, eso quiere decir que su papá había sido albañil, de un hombre ya de 30 años, 40 años. Su papá había sido albañil, su abuelo había sido albañil, su tatarabuelo había sido albañil. Amén. O mejor dicho, su bisabuelo había sido albañil y luego su tatarabuelo había sido albañil. Amén. Su papá, su abuelo, su bisabuelo y su tatarabuelo habían sido albañiles. Entonces, ¿qué cosa eran ellos? Albañiles. Ellos no eran hombres de guerra. Entonces, cuando ellos, con sus hijitos, su esposa y todos los demás, estaban marchando, no podían llegar a una tierra donde había gente mala, porque salía la gente mala con su espada, lo liquidaba. Porque como ellos no sabían nada, ellos solamente sabían, ¿no?, construir ladrillos, entonces lógicamente le iban a matar. Pero Jehová nuestro Dios los iba llevando en lugares correctos, ¿no? Por eso Dios sí sabía dónde habían de acampar. Amén. Dios sí sabía. Por esa razón lo llevaba por lugares correctos, ¿no? Por eso dice: quien iba delante de vosotros por el camino para reconocer el lugar. O sea, Dios lo llevaba, ¿no? Se adelantaba para reconocer el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros por el camino por donde anduviese y con nube de día. Amén. Bendito sea su nombre. Un aplauso al Señor. Punto 7. Jehová, estando en forma de nube, puede enviar juicio a los que pecan contra él. Desde la nube, como Jehová estaba en forma de nube, entonces desde ahí Dios, desde la nube, podía enviarle juicio. Número capítulo 12, verso 10 nos dice esta verdad. Mire lo que dice. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Amén. Cuando la nube se levanta, la nube estaba ahí, Dios, como estaba en forma de nube, se indignó contra María, se enojó contra María. ¿Por qué María había hecho eso? Entonces, por eso desde ahí, ¿qué hizo? Se convirtió en una mujer leprosa. ¿No es cierto? Ustedes saben qué es lo que pasó, ¿no? Lo que pasa era que como María con Aarón, que eran sus hermanos de Moisés, y como tenían mucha confianza, entonces resulta que Moisés se enamoró de una morena, ¿no? De una cusita. Entonces pero la cusita significa que no era de Israel, ¿no? Entonces era de Cus.
Entonces ellos dijeron, pero ¿por qué te vas a enamorar de una mujer cusita? ¿Cómo es posible? Debías enamorarte de una de acá, israelita. Pero ¿qué habría pasado con Moisésito? Que Moisésito se enamoró de esa mujercita, ¿no? De esa morena. Lo cierto es que, no, pero yo la quiero. ¿Qué cosa? ¿Acaso tú eres el único profeta? También nosotros somos profetas, dijo María. Yo también soy profeta. Y Aarón dijo, sí, pues claro, nosotros también somos profetas. ¿Y qué? ¿Y por eso tú no vas a liderar al pueblo? Y eso lo escuchó Dios, ¿no? Y como que Dios salió en defensa de Moisés y le dijo, ¿cómo es posible que hayas hablado así? María, no está bien, porque tú has tratado mal a mi siervo y eso no está bien, así que yo te voy a mostrar mi indignación. Y ella se volvió leprosa, ¿no? Desde la nube vino el juicio, ¿no? Por eso dice que por la nube vino el juicio. Jehová, estando en forma de nube, puede enviar juicio a los que pecan contra él desde la nube. Miren. Las personas miraban nube, pero no era una nube común y corriente, era una nube especial, era Jehová en forma de nube. Amén. Jehová en forma de nube, porque es la forma que toma. Amén. Queremos decirles, para algunos académicos que quizás se están viniendo, Dios tiene su forma, la forma de Dios, y Él toma distintas formas para hacerse visible al ser humano. Dios tomó la forma de hombre, apareció en la tierra, como en el caso de Jesús. Tomó la forma de un sacerdote, como Melquisedec, tomó la forma de un guerrero, que se presentó a Josué, ¿verdad? Tomó la forma humana, que se presentó con María, cuando María le dio a luz desde pequeño hasta grande. Eso fue la forma como se presentó Jesucristo. La forma como se presenta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no toma forma humana así comúnmente, sino Él toma la forma de un ave, de una paloma, pero es el Espíritu Santo. Amén. Toma la forma de un viento, la forma de un viento, pero es el Espíritu Santo. Amén. Toma la forma de un fuego que se aparece, pero es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo también tiene su forma, pero Jehová también tiene su forma, como se presenta al ser humano. ¿Cuál es la razón de tomar una forma? La razón de tomar una forma es hacerse visible a sus hijos, es hacerse visible al ser humano, es para que las personas lo puedan ver y Él pueda acercarse al ser humano, amén, y tocarlos, ¿no? En este caso, Jehová se presenta en forma de nube, Jehová se presenta en otro día, se va a presentar en forma de fuego, en otra fecha se va a presentar Jehová en forma de un terremoto. El terremoto es una forma que Dios toma para poder presentarse al ser humano. También en forma de un torbellino y muchas otras formas, como vamos a verlo después. Amén. Entonces, aquí estamos viendo una de las formas como Dios se presenta en forma de nube y desde ahí hace juicio a la tierra. Muy bien. Parte 8. Jehová, estando en forma de nube, puede tomar el espíritu del líder y ponerlo sobre 70 ancianos. Esto es algo extraordinario, mire. Vamos a verlo. En el libro de Números, capítulo 11, verso 25, dice, entonces Jehová descendió en la nube. ¿En qué descendió Jehová? En la nube. Era Jehová, pero bajaba una nube y ellos veían la nube, pero esa nube era Jehová. Esto, como ya hemos repetido, no quiere decir que todas las nubes sean Jehová. No, se presenta una nube especial en un tiempo determinado, en un momento determinado, en un lugar determinado. Se presenta cuando Él quiere presentarse en forma de nube. Cuando usted suba al monte, cuando usted suba a sus ayunos y usted vea una nube, si usted cree por su espíritu y usted siente que realmente que ahí está la presencia de Dios, tenga por seguro que Dios se puede presentar en forma de nube, porque siempre se ha presentado en forma de nube. Amén. Siempre se ha presentado, ¿no? Amén, como ya hemos visto, ¿no?
A los apóstoles también se presentó en forma de nube, dice, ¿no? Y desde ahí les habló. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oídle. ¿De dónde salió la voz? De la nube. ¿No? Amén. Muy bien. Vemos acá, dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Mire, desde la nube le habló. ¿Qué dije? Y tomó del Espíritu, dice, y tomó del Espíritu que estaba en él, tomó del Espíritu que estaba en Moisés. ¿Y qué hizo? Y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. ¿Ve? Amén. Es el Espíritu que puso sobre cada uno de ellos, ¿no? ¿Cómo así el Espíritu? El Espíritu se está refiriendo a ese, por ejemplo, si Moisés era muy animoso, si alguno decía, no, pero ¿cómo va? ¿Qué vamos a llegar? Pero cuando Dios obró, entonces Dios tomó de su Espíritu y lo puso sobre cada uno de ellos. El que estaba medio desanimado dice, no, sí vamos a hacerlo. Pensaba como Moisés, vamos a lograrlo. Sí, entonces tenían la bravura, tenían el ánimo, tenían la disposición. Todos ellos tenían, ¿cuándo qué? Cuando tomó de su Espíritu y lo puso sobre ellos, ¿no? Amén. Es una idea en dibujo, cómo tomar de su Espíritu y ponerlo sobre cada uno de ellos. Es decir, que los 70 ancianos se convirtieron en 70 Moisés. Amén. 70 Moisés, ¿no? Amén. Entonces, eso muchas veces Dios lo puede hacer. Para Dios no existe lo imposible. Porque para el Espíritu de Dios, para Jehová, hermano, Dios cuando va a cambiar a una persona lo cambia. Amén. Amén, hermano. Porque para Dios no hay nada imposible. Por Jehová todo es posible. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Bien, entonces en este caso, Moisés profetizaba, todos también comenzaron a profetizar. ¿No es cierto? Amén. Porque el Espíritu de Dios así le daba para profetizar. Punto 9. Jehová, tomando forma de columna de nube, se adelanta para guiar en el día a sus hijos y así lleguen a su destino. ¿Por qué la nube se adelantaba? Para guiarlos en el camino. Mire lo que dice. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. ¿Para qué iba adelante? Para guiarlos por el camino. Diga conmigo, para guiarlos por el camino. Número, capítulo 10, verso 34. Sigue diciendo, mire lo que dice. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Amén. Punto 10. Jehová, tomando forma de nube, puede cambiar de lugar, pues si un momento va adelante, en otro momento va en pos de ellos, ¿no? Había momentos que la nube, es decir, que Jehová iba adelante. ¿Para qué? Para guiarlos en el camino. Pero había momentos que la nube se pasaba detrás. Eso no significaba que ellos tenían que, se ha ido para atrás. No significaba que había que ir para atrás, sino que cuando iba adelante era para guiarlo en el camino. Pero cuando iba en la parte posterior, se ponía en la parte posterior detrás, era para cuidarle las espaldas de los enemigos. Amén. Era para protegerlos. Mire lo que dice. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó, dice, e iba en pos de ellos. ¿Ve? Amén. Iba adelante, pero luego después se iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas. ¿Qué significa? Había un ángel. Entonces habían dos delante, el ángel de Dios y la columna de nube. Iban delante, ¿no es cierto? Cuando estudiemos angeliología, ahí usted se va a dar cuenta
que ángel de Dios se refiere a Jesucristo. Entonces tienes aquí a Jesucristo y a Jehová que van delante. Ellos eran los que estaban protegiendo a Israel. Jesucristo en forma de ángel de Dios y la columna de nube que era Jehová. Estaban yendo, amén, que estaban conduciendo. Cuando ellos iban delante, todo el pueblo lo seguía. Pero cuando el ángel y la nube se cambiaban detrás del pueblo, era para poder cuidarlo. Vamos a verlo. E iba entre campamento de los egipcios. Oiga bien, ¿por qué se ponía detrás? E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Entonces, cuando iban detrás, al ponerse detrás, era el campamento de los egipcios que venían siguiéndole y el campamento de Israel. En otras palabras, Jehová se ponía en medio, como para decir: egipcio, usted no va a tocar a mi hijo. Egipcios, ustedes no van a hacerle daño. Entonces él se ponía en medio, amén, en medio. Ahora, en forma de nube, ¿por qué? Porque al ponerse en forma de nube, los egipcios que venían siguiéndole no veían nada, porque la nube, como es espesa, no lograban ver que los israelitas estaban cerca. Entonces siempre había una distancia, una separación entre los enemigos, que los egipcios, con los israelitas, ¿verdad? Eso mismo pasa cuando, por ejemplo, uno va a transitar en una carretera. Aquí en la carretera, en Pasamayo, hay momentos que viene bastante nube, ¿no? ¿Verdad? Y la neblina y la nube, como es la parte alta, entonces uno está yendo con su carro rápido, pero cuando ves la nube, ¿qué pasa? Baja la intensidad, ¿no es cierto? Vas despacito porque dice: oye, no vaya a ser que sea una curva, yo siga de frente y me lanzo al abismo, ¿me entiendes? Entonces, mejor voy despacito. Uno baja la intensidad y vas teniendo cuidado por el camino, no sea que te lances al abismo. Entonces vas despacio. Eso era lo que pasaba. Israel podían correr y lo alcanzaban y lo mataban. Pero como había nube, entonces ellos también iban despacio, despacio. La nube hacía separación, esperando que Israel se aleje más, ¿no? Cómo amaba Dios a su pueblo, ¿no? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén. Quiero decirte que Jehová nuestro Dios va también a tu lado. El Señor nuestro Dios quiere protegerte. El Señor nuestro Dios quiere guardarte. El Señor nuestro Dios no quiere que tus enemigos te toquen. El Señor nuestro Dios no quiere que tus enemigos te hieran, te ofendan o te maten o quiten tu vida. No, amén. Porque Jehová nuestro Dios es tu guardador, es tu protector. Amén. El Señor nuestro Dios no quiere que la pandemia te toque. Por eso el Señor nuestro Dios dice, amén, que el omnipotente te va a cubrir con su sombra. Amén. Porque Él es tu refugio, debajo de sus alas estarás seguro. El Señor nuestro Dios es el que te está protegiendo, Él es tu protector, Él es el gran Jehová, del Dios omnipotente, listo para guardarte, listo para pelear la batalla. Y aquel que te quiere herir, Dios le va a herir a ellos. Por eso el Señor se pone siempre entre el brujo y entre tú, entre tu persona y entre el brujo te pone. Por eso el Señor dice: maldeciré a los que te maldijeren, porque todo aquel que te maldiga a ti, primero va a llegar conmigo, y si llega conmigo yo lo maldigo a él, porque el Señor nuestro Dios es tu guardaespaldas, es tu guardaespaldas, el que te cuida la espalda, el que te protege, el que te libra de todo mal. Amén. Jehová no va a permitir, nunca ha permitido, Él te ama. Así como un pastor va para cuidar a su rebaño, también te cuida a ti y también va delante de ti, y la mano de Dios va a estar contigo. Amén. Por eso, siervo del Señor, profeta de Dios, ministro de Dios, el Señor nuestro Dios está contigo. No temas ni desmayes, nadie te va a hacer daño. El que quiera hacerte juicio, Jehová nuestro Dios, Él va a enfrentar ese juicio. El que quiera quitarte tu casa, Jehová va a enfrentar a esa persona que quiera quitarte tu casa. Amén. El que quiera insultarte, Jehová nuestro Dios, Él es el que te va a proteger. Todo insulto llegará a Jehová. Todo insulto, toda ofensa, toda herida estará llegando contra Jehová. El que quiera hacerte daño, primero llegará donde Jehová nuestro Dios. Amén.
Por eso es que Jehová es el que te cuida la espalda. Aunque tú estés descuidado, estés durmiendo, estés quizás haciendo otras cosas, pero el Señor no te ha dejado sin cuidarte. Dios te está guardando. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso el Señor dice: maldeciré los que te maldijeren. Amén. Nadie va a poder hacerte frente en todos los días de tu vida, ha dicho Jehová. Como estuve con Moisés, guardándolo, cuidándolo, protegiéndolo en todo el camino del desierto, yo te voy a proteger y te voy a cuidar. Así como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días de tu vida. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bien dice el Señor nuestro Dios: el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Todo lo que hagan contigo, dice el Señor, lo están haciendo conmigo. Todo lo que te persigan a ti, no te persiguen a ti, me persiguen a mí. Por eso Dios le dijo a Saulo de Tarso, cuando Saulo de Tarso estaba persiguiendo a la iglesia, ingresaban a las casas y sacaban a los cristianos y golpeaban, los maltrataban, los herían, los ponían en las cárceles, los ponían en prisiones. Y así, en ese espíritu de enojo, de querer ir contra los cristianos, estaba yendo por Damasco, cuando salió una luz. Y entonces Saulo cayó de su caballo al suelo. Y entonces una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es como la nube que dijera: ¿por qué me estás persiguiendo a mí? Es como si los egipcios dijeran: pero Señor, no te perseguimos a ti, estamos persiguiendo a los israelitas. Igualmente, el Señor le dijo también, Jesús: ¿por qué me estás persiguiendo, Saulo? Saulo también le diría: pero Señor, yo no te persigo a ti, le persigo a los cristianos. Entonces Jesús le dijo: por cuanto le persigues a ellos, me estás persiguiendo a mí. Todo lo que hagas contra mis hijos me lo haces a mí. Porque Jehová nuestro Dios siente lo que te hacen a ti. Le duele lo que te hacen a ti. Él también se aflige y siente el dolor cuando tú lloras, cuando tú te afliges, cuando te insultan, cuando te ofenden, cuando te menosprecian, cuando te consideran como nada. Así también nuestro Señor lo siente. Él te cuida las espaldas. Él te cuida y te protege. Él es tu protector, el que te cuida las espaldas. Aunque tú no te des cuenta que están hablando mal de ti a espaldas tuyas, pero Jehová sí se da cuenta, porque Él es el que te cuida la espalda. Él es tu guardaespaldas. No temas, porque todo lo que hagan contigo lo están haciendo con Jehová. Quien te golpea lo está golpeando a Jehová. Quien te hiere te está hiriendo a Jehová. Por esa razón, no temas, el Señor está contigo. Él va a dar la paga. Mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No te aflijas tú, no atribules tu corazón. Jehová te ama. Académico, profeta, Dios te ama. Siervo de Dios, Dios te ama. El Señor va delante de ti como poderoso gigante. Él es tu protector. Él es tu protector. Ahí donde estás, dile: Padre, gracias. Gracias por cuidarme. Gracias por amarme tanto. Gracias por protegerme tanto. Gracias, Señor, por velar por mí.
que aunque yo no me entero lo que hacen mis enemigos, sin embargo tú sí lo has escuchado y juzgas a mis enemigos, lo que hacen a mis espaldas, porque tú vas detrás mío, Señor, protegiendo mis espaldas, protegiéndome, a veces delante, a veces detrás, a veces vas delante de mí, para guiarme el camino por esta vida, pero a veces también vas detrás, protegiéndome, haciendo una separación para que mis enemigos no me alcancen, haciendo una distancia para que mis enemigos no lleguen a mí, haciendo una separación entre mi persona y mis enemigos. Gracias por cuidarme tanto, Padre. Gracias, Señor, Dios nuestro. Gracias, Padre, porque hoy he entendido que tú me hablas a través de un idioma silencioso. Por señales me hablas a mí. Gracias, Padre. Perdóname si no te he entendido. Perdóname si no te he conocido así. Pero ahora mi corazón te entiende. Ahora te comprendo más. Dios mío. Y sé que tú hablas de diversas maneras. Gracias te doy, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, Dios de Israel. Gracias, Jesús. Amén.